Gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La meditación para esta tarde es el Evangelio de San Lucas. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro Evangelio sigue inmediatamente después de la visita de Jesús a las señoras Marta y María. En Lucas capítulo 10 aprendimos sobre la adoración correcta. Primero hay que sentarse a los pies de Jesús, escuchar su Evangelio, el Evangelio de la vida, recibir de Cristo el perdón y la salvación a través de la liturgia, la absolución, la predicación y la correcta administración del Santo Sacramento. Solo entonces podemos servirle a Él y a nuestro prójimo en el amor que asemeja al amor de Cristo. Nuestro Evangelio de hoy también sigue teológicamente al Evangelio del domingo pasado. Después de la adoración correcta de Dios, sigue la oración correcta a Dios. Hoy meditamos brevemente sobre el tema el verdadero poder de la oración. A veces buscamos una fuente de poder incorrecta para la oración. A veces nos centramos en la fórmula de la oración. Algunos dicen que la oración espontánea es la mejor. No se interesen por nada en las oraciones escritas o fijas. Sin embargo, a pesar del disgusto por las oraciones fijas, lo que equivale a despreciar al Padre Nuestro, la gente con mucho gusto se aferra a una fórmula fija de oración. En vez de comenzar como Jesús nos enseña aquí en nuestro texto, Padre, Padre Nuestro, comienzan así: Señor, solo quiero agradecerte y alabarte, Señor, por tal cosa. Y te pido, Señor, que me hagas esto o la otra cosa. Nuestros corazones son tan inconstantes. Podemos vacilar en orar el Padre Nuestro a primera hora de la mañana, última hora de la noche, y antes y después de la cena, como lo alentó Lutero mismo. Pero estamos muy listos para tomar en nuestros labios la oración de Jabes, por ejemplo, u otra tal, pensando que pedirle a Dios varias veces al día que aumente las posesiones seguramente dará fruto. Otras veces parecemos confiar en los números de las oraciones o de los orantes. ¿Alguna vez has pensado que la oración en la iglesia o por un grupo de orantes será de alguna manera más eficaz? Cuantas más personas son, más probable que suceda la oración. Mejor aún, varias congregaciones o varios grupos, muchas personas en todo el mundo, orando por la misma cosa al mismo tiempo. Dios seguramente escuchará nuestra oración y considerará nuestra petición en esta situación. ¿Cómo podría resistir una voz tan numerosa y decidida? Pero entonces, Cristo nos dice, cuando oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe de lo que tienen necesidad antes de pedirle. Mateo capítulo 6. También pensamos que la fe, el celo, la persistencia le dan poder a la oración. La fe es importante en la oración, por cierto. Para orar correctamente,
Nuestras oraciones deben proceder de la fe. Pero no es la grandeza de nuestra fe la que da poder a la oración. La oración requiere nuestra fe, celo y persistencia, pero el salmista declara que el Señor tendrá en cuenta la oración de los pobres y no dejará de escuchar sus ruegos. Salmo 102. La oración de los débiles es tan eficaz como la oración de los espiritualmente fuertes. De hecho, San Pablo se jacta de cosas que muestran su debilidad. El Señor dice: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que Pablo responde: por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí, porque mi debilidad es mi fuerza. 2 Corintios capítulo 12. No anulamos la voluntad soberana de Dios por medio de nuestra persistencia en la oración. Es la más alta arrogancia afirmar que lo que da a la oración su poder es lo que nosotros hacemos. Dios sabe todas las cosas mejor que nosotros. Él es nuestro Padre celestial y bondadoso. Él desea lo mejor para nosotros y proporciona todo lo que necesitamos para el cuerpo y esta vida. Y mucho más, sin tan siquiera un susurro de nosotros. Si la oración dependiera de la constancia de fe, celo y persistencia, en el número de las oraciones o de los orantes, o en que las palabras fueran perfectamente correctas, nunca estaríamos seguros de que el Señor escuche las oraciones y mucho menos que las conceda. Si pensamos de alguna manera que tales cosas dan poder a la oración, entonces nosotros somos culpables de orgullo y le hemos quitado de Dios, le hemos negado a Dios la gloria y el honor que le debemos. Gracias a Dios, la respuesta a nuestras oraciones, y al igual como nuestra salvación misma, no depende de nosotros. Más bien, el amor de Dios por causa de Cristo es el verdadero poder de la oración. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8. Dios ya nos ha mostrado el alcance de su amor para con nosotros. Envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si Dios ama tanto al mundo entero, incluso a los que lo rechazan, ¿no responderá libre y abundantemente a las oraciones de aquellos que creen en Él? No buscamos otro poder para la oración que el propio amor de Dios por causa de la vida y la muerte de Jesús en la cruz. Y no miramos a ningún otro, pues Dios es el dador de todo buen regalo. Santiago nota: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Escuchaste la última parte? No hay variación en Dios. Él no se cambia. Podemos contar con Dios, que sea fiel a su palabra, que sea fiel a sus promesas, porque
nuestro Señor Jesucristo nos ha dado no solo un modelo para la oración, sino también las mismas palabras, podemos estar seguros de que Dios escuchará nuestra oración y responderá de la manera mejor. Es especialmente el caso cuando rezamos el Padre Nuestro, que el Señor mismo nos ha dado. Él no está buscando oraciones extravagantes ni elocuentes de sus hijos. Simplemente desea darnos lo que necesitamos y que sepamos que Él lo hace y que acudimos a Él en oración con nuestro agradecimiento y nuestras peticiones. Una vez, Lutero comparó el Evangelio con un médico que pudo curar todas las enfermedades. Si supiéramos que el médico estaría en un lugar determinado, no caminaríamos con gusto 100 millas para recibir la cura. Aquí en este lugar, en la iglesia, el Evangelio sana a todos nuestros pecados. Por eso estamos aquí. Podríamos hacer una analogía similar con respecto a la oración. Si supiéramos que había una persona que escucharía nuestra necesidad y respondería con caridad, ¿no recorreríamos con mucho gusto una gran distancia para solicitar su ayuda? Dios nos proporciona el regalo de la oración, mediante la cual podemos acercarnos a Él y pedirle donde quiera que estemos, sabiendo que Él escuchará nuestra oración y nos dará lo que es lo mejor para nosotros o para los por quienes oramos. Como nuestro Evangelio nos enseña, eso es porque Dios es el amigo fiel que santifica su propio nombre. Jesús nos enseña esto en la ilustración del hombre que va a su vecino, su amigo, a la medianoche para pedir pan para ponerlo delante de su visitante. Hay un punto crucial de traducción en el texto. Nuestra Reina Valera contemporánea y otras traducciones traducen la palabra griega como una palabra específica en griega como insistencia en el versículo 8. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Pero esta palabra griega se puede entender como desvergüenza o también evitar la vergüenza. No es la atrevida insistencia del hombre a la medianoche que empuja al vecino levantarse y darle los panes. Más bien, debemos entender esa palabra en su sentido, evitar la vergüenza. Así la entendemos correctamente como un comentario de Jesús con respecto al carácter de su Padre, en cuanto al carácter de nuestro Padre Celestial. El Padre evitará la vergüenza delante del mundo, y Él nos dará todo bueno y necesario para nuestras vidas. Pero fíjense bien, no nos da siempre lo que pedimos, a menos que oremos el Padre Nuestro, sino lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros o para los por quienes oramos. Para expresarlo de otra manera, Dios santificará su nombre. Él se mostrará santo y fiel a su palabra y escuchará nuestras oraciones tal como Él nos ha prometido. Y esto es porque el Padre
Él es el Padre amoroso por causa de Cristo, que nos da también su Espíritu Santo. Esto es el punto de la tercera parte de nuestro Evangelio de hoy. Todo el mundo sabe que un Padre bueno y amoroso no alimenta a sus amados hijos serpientes en lugar de pescado, o escorpiones en lugar de huevos. Ningún buen padre hace tal mal, aunque todos los padres terrenales somos pecadores y propensos al mal. Ya que Dios es bueno, santo y perfectamente amoroso, Él solo nos dará regalos buenos y perfectos. Además, al enseñarnos a orar a Dios como un Padre, Jesús nos enseña que en Él, en su cruz, en su vida y muerte y resurrección por nosotros tenemos la misma relación con Dios el Padre como lo tiene el Hijo unigénito. En Cristo podemos preguntar a nuestro Padre Celestial, como hijos amados, a su amoroso Padre, como dice Lutero en el Catecismo Menor. Nosotros somos hijos de Dios el Padre a través del santo bautismo en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y en el mismo bautismo, el Espíritu Santo nos fue dado a través del agua y de la palabra, mientras que la Iglesia oraba al Padre para que Él cumpliera su promesa de unirnos por medio del bautismo a los frutos y beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hoy, el Señor Jesús te enseña a orar a Dios como tu Padre Celestial. Tú eres su amado Hijo en Cristo. Él escuchará tus oraciones. Él te dará sus buenas y gentiles dádivas, todo lo que necesitas para el cuerpo y la vida. Y sobre todo, Él te da y dará el Espíritu Santo, quien sostiene ti en tu fe, la fe salvadora, en la salvación hecha una vez para siempre por Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.